Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp. Hoje nós recebemos o professor Agustín Adures Bravo, da Universidade de Buenos Aires. Ele é convidado do programa de pós-graduação em Educação para a Ciência da Unesp aqui em Bauru. Professor Agustín, muito obrigada por sua participação. Obrigado a vocês. Professor, dentro dessa sua área de discussão, que é a questão da história e da filosofia para o ensino de ciências, qual a importância de nós pensarmos nessa dimensão da história e da filosofia? Bueno, hay varias importancias diferentes a resaltar. La historia y la epistemología, como llamamos en español, a la filosofía de la ciencia, siempre han estado de cerca en el entorno de las ciencias naturales, formando parte constitutiva del cinturón de pensamiento y reflexión en torno a ellas, tratando de pensar sobre ellas para reconducir su hacer, su quehacer, para dictar normas acerca de la producción científica, su calidad, su validez. Entonces uno puede decir que han sido las hermanas de la propia actividad científica, que ha habido reflexión de carácter epistemológico o filosófico de la ciencia y luego más recientemente histórico desde antiguo y desde que hay actividad científica reconocible. E dentro dessa dimensão científica, a questão do ensino é de suma relevância para os alunos de pós-graduação y de graduación también. Sí, en realidad la cuestión de enseñanza o ensino se vincula con filosofía e historia hacia los dos lados, en el sentido de que nos es muy relevante pensar en filosofía e historia de la ciencia para contribuir a la enseñanza de las ciencias, a una enseñanza de mayor calidad, y también al revés, las cuestiones de enseñanza, las dificultades que ha tenido enseñar a discípulos las ciencias naturales a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, han generado problemas históricos y epistemológicos muy famosos. ¿Qué problemas, profesor? Bueno, uno de los más famosos ha sido en el siglo XX la cuestión de la estructura de las teorías, cómo presentar una teoría compacta, madura, ya cerrada, a los estudiantes de universidad que van a ser prospectivos físicos, químicos y biólogos. Ese ha sido un problema de enseñanza clásico de adoctrinamiento o de enculturación o de formación técnica de los nuevos científicos, que tenía implicaciones filosóficas e históricas. Cómo poder pensar la estructura de las teorías científicas maduras, las actualmente consensuadas o válidas, y su devenir histórico, el periodo de aposentamiento de esas teorías o de maduración de esas teorías, para que estas dos reflexiones informaran la enseñanza de las ciencias. E nessa dimensão da importância epistemológica dessas teorias, em que nível que o senhor acredita que a dimensão da pós-graduação, da graduação, tanto no Brasil quanto no exterior, está para dar essa conceituação, esses paradigmas teóricos para os alunos y recentes profesionales? Bueno, eso depende del tipo de graduación o posgraduación. En el campo de formación de lo que ustedes en Brasil llaman licenciados, que nosotros llamamos profesores, creo que está más asumido la importancia de la epistemología y la historia de la ciencia. Creo que muchos programas de Brasil de formación de licenciados en física, química y biología, y casi todos los programas de posgraduación en ensino de ciencias, en enseñanza de las ciencias, en didáctica de ciencias, tienen asumida la centralidad del conocimiento epistemológico e histórico. El caso es un poco distinto en la formación de científicos, de cientistas, de físicos, químicos y biólogos, donde ahí varía mucho la incorporación de saberes epistemológicos e históricos en los programas. Hay algunos programas que sí tienen algún contenido y otros que no. Dentro desse saber histórico e filosófico que seria importante, a questão metodológica também é de suma importância e de destaque também no momento desse ensino. Bueno, eso depende. Hay opiniones diversas. Hay algunas corrientes epistemológicas que creen que la cuestión metodológica se aprende haciendo, que la formación de científicos, físicos, químicos y biólogos y de profesores de ciencias es una formación tutorial, tutorada por un director, por un orientador que va mostrando los elementos metodológicos correctos, y otros en cambio creen que es necesaria una formación más explícita y dirigida, que tiene que haber disciplinas específicas de metodología de investigación científica o metodología de investigación educacional en ciencias reconocibles en la graduación y la posgraduación. E como que esse ensino, esse conhecimento, professor, ele chega à educação básica como nós conhecemos aqui no Brasil, en primer momento? Bueno, el conocimiento general de las ciencias llega de maneras muy diversas. Hay toda una teorización en nuestro campo de ensino de ciencias que tiene que ver con la transposición didáctica, el problema de hacer transformable el saber en algo aprendible y enseñable. En el caso particular de epistemología e historia, o filosofía de la ciencia e historia de la ciencia, hay esfuerzos más recientes, solo desde la década del 90 del siglo pasado, que intentan acercar estos saberes, estos conocimientos a las aulas, a las clases de enseñanza básica, media y secundaria.
E o senhor acredita que é fundamental, que a educação básica tenha ese tipo de conhecimento? Creo que es fundamentalísimo y hay ahora un consenso grande acerca de que esto tiene que ser así. Hay lo que se llama una tercera generación o cuarta generación de currículos de ciencias, que comienza en la década del 90 del siglo pasado, que incorporan una nueva dimensión epistemológica e histórica al currículo de ciencias. Que esto quiere decir que el propio currículo de física, química y biología tiene una parte dedicada a reflexionar teóricamente sobre la epistemología y la historia de estas disciplinas. E a formação desses professores que vão atuar na educação básica, como fica diante desse conhecimento que é necessário hoje? La formación de profesores es diversa, pero en general yo diría que en el caso de Brasil, en la formación inicial, la graduación en licenciatura, casi todos los programas ya tienen incorporada la visión de epistemología e historia, en forma explícita en una disciplina especial de epistemología e historia de la física, la química y la biología, y luego también vuelta a pensar en el espacio de didáctica y estallo para discutir las contribuciones de epistemología e historia a una mejor enseñanza de ciencias. E como tem sido a receptividade dos alunos que têm contato com esse tipo de conhecimento, que muitas vezes pensa que é só a questão prática do conteúdo de física, química, matemática, biología? ¿Cómo fica esa cuestión da teoría que es tan importante para dialogar sí, con esa práctica? No, la receptividad tiene dos aspectos. Uno, que estás comentando de la diferencia entre teoría y práctica, que no es muy dificultoso. Ellos entienden que una buena teoría, entendida como algo que habla de la práctica pero a un nivel más abstracto y superior, es necesario, por tanto no se oponen a saber esto. Y luego hay un segundo aspecto que tiene que ver con trayectos anteriores o vivencias anteriores de ellos frente a epistemología e historia. Porque yo trabajo mayormente con alumnos de posgraduación que ya han tenido algún contacto con epistemología e historia de la ciencia y a veces traen imágenes distorsivas, distorsionadas o empobrecidas de lo que es historia y epistemología y vienen un poco predispuestos a ver qué van a ver. E aí, essas imagens distorcidas, elas vêm tanto da educação básica quanto da graduação até chegar na pós-graduação? Yo diría, en el caso de ellos, por la edad que tienen y la generación de la que son, que vienen mayormente de la graduación. En el caso de estos estudiantes que hoy tienen 20 y pocos años, 20 y tantos años, ellos no tuvieron en la educación básica y media epistemología e historia. Sí que de alguna forma capturaron o recogieron una imagen de ciencia y de científico que va dando la escuela, pero de manera más implícita. Pero por la edad de ellos, por su generación, ellos no han tenido una componente curricular reconocible de epistemología e historia, salvo los más jovencitos de ahora. E aí nós vamos ter uma diferenciação dessa formação desses profissionais que tiveram contato com esse tipo de teoria, que em breve, ou já estão até no mercado de trabalho, atuando em escolas ou até mesmo universidades. Diría que debería haber una diferencia, debería poder verse una diferencia, pero no siempre se ve. Porque muchas veces esa formación que tuvieron en escuela media y luego en pregrado, en graduación, ha sido muy excesivamente teórica y no ha podido conectar con la práctica real de aula, con el problema de enseñanza de las ciencias, con lo que llamaríamos la profesionalización del profesorado. Entonces, pienso yo que un estudio empírico de qué sucede realmente en las escuelas daría resultados diversos. Hay profesores que sí han incorporado estas ideas y han transformado profundamente su enseñanza en las aulas, y otros que no tanto, que han tenido estas ideas en su formación, pero no terminan de ver cómo conectan con la práctica real. E pouco mais sobre a formação desses professores e também do status dessa discussão aqui no Brasil e na Argentina, a gente conversa daqui a pouco. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós recebemos aqui no estúdio o professor Agustín Adures Bravo, da Universidade de Buenos Aires. Nós conversamos sobre história e filosofia da ciência. Professor, terminamos o último bloco debatendo a questão da formação desses professores. E em que medida a tecnologia ela se torna um instrumento, uma ferramenta, dentro desse processo de discussão da questão da ciência? Bueno, creo que hay dos incorporaciones muy diferentes. Una que está de moda hoy en día y que suscita debate y controversia y que creo que estamos todavía muy metidos e inmersos en ella como para generar juicios de valor y poder determinar su contribución, que es la virtualidad y las nuevas tecnologías y cómo contribuyen a una enseñanza de las ciencias más de calidad y más de valor. Y una segunda reflexión tendría que ver con poder pensar desde las aulas de ciencias, con esta componente de historia y epistemología o filosofía de la ciencia, en la noción de tecnología y la incorporación de las nuevas tecnologías, en la relación virtuosa entre ciencia y tecnología. Eso sería relativamente independiente de incorporar las tecnologías tangibles al aula, sería más una posición de carácter teórico y crítico sobre el papel de la tecnología en la sociedad actual, usando la idea de tecnociencia, de una ciencia virtuosamente
aliada a la tecnología, poder pensar desde las aulas, desde las clases de física, química y biología, en esa relación compleja con herramientas teóricas que son de epistemología y de historia de la ciencia. Mas é importante que os professores tenham esse tipo de conhecimento de como trazer a tecnologia enquanto aliada. Sí, creo que una parte es más técnica, que tiene que ver con conocer esas tecnologías y saberlas usar y conocer su valor didáctico, no confundirlas solo con herramientas tecnológicas, sino entender su participación en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Pero hay otra parte que tiene que ver con lo que sí me compete a mí o hace a mi trabajo, que es incorporar en la reflexión epistemológica e histórica el problema de la tecnología, lo que serían relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. Cómo las tecnologías han mantenido relaciones complejas y mayormente virtuosas con el avance de las ciencias y poder otorgar a estos profesores en formación o en actividad herramientas teóricas, complejas, ricas, para que ellos puedan pensar críticamente en la tecnología y su relación con la ciencia y la sociedad y puedan transferir a sus clases, a sus aulas, esas reflexiones. É uma relação positiva, professor. Bueno, es una relación diversa y compleja, ha tenido sus altos y sus bajos. La idea actual es que sí, que es una relación positiva porque es una relación virtuosa en donde se alimenta la ciencia con la tecnología y al revés. La ciencia genera tecnología que transforma el mundo, pero se sirve también de tecnología que es redireccionada para el avance de la ciencia. Por eso hablamos hoy de tecnociencia o de big science, este complejo de interacción virtuosa entre ciencia y tecnología que permite una intervención más eficaz sobre el mundo. E a formação dos professores tem dado conta desse tipo de dimensão da tecnociência? Sí, la formación de profesores en la mayor parte de los programas serios de licenciatura en América Latina incorpora esta visión filosófica de tecnociencia y hace una mirada más crítica acerca de las relaciones históricas que mantuvieron ciencia y tecnología y cómo las tecnologías transformaron el tipo de ciencia que hacemos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, donde se instituye una nueva forma de hacer ciencia mucho más tecnológicamente basada y mucho más dependiente de la tecnología. O senhor falou da questão da América Latina e o senhor tem conhecimento, faz uma divulgação dessa importância da epistemologia da ciência em vários países, inclusive aqui no Brasil, em diversas das nossas regiões, estando já na sua 15ª visita aqui ao país. Eu gostaria que o senhor pudesse estabelecer um paralelo de que forma que a Argentina já avançou nesse tipo de discussão e de que forma os outros países ainda precisam enfrentar alguns obstáculos para que a gente tenha uma epistemologia da ciência bem consolidada. Bueno, primero habría que creer o demostrar que Argentina ya avanzó y los demás no tanto. Creo que efectivamente es el caso. Argentina, junto con Brasil y México, probablemente son los 3 países más avanzados de América Latina en cuestiones de educación científica. Esto en parte tiene que ver con mi visita aquí, que es con la constitución de un campo de pesquisa especial, que es ensino de ciencias o didáctica de las ciencias, que en nuestros 3 países está más desarrollado, más avanzado. Comenzó ya hace 30 y tantos años y tiene una comunidad muy consolidada. Creo que los avances de Argentina respecto del resto del continente tienen que ver con una cuestión más de política educativa, con la creencia de un ministerio central en un sistema parcialmente federal, de que las reformas de educación científica y la actividad de formación de profesores y los materiales didácticos, libros didácticos, etcétera, tienen que tener esta perspectiva de historia y epistemología. Como se fosse uma política de Estado. Exactamente. Es política de Estado desde los últimos 10 años, desde los gobiernos de Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, desde el Ministerio Central, Ministerio Nacional, que ustedes llaman federal, incorporar esta perspectiva de historia y epistemología desde el nivel inicial, anterior al primario, hasta el nivel universitario, y se propone una serie de lineamientos generales, de directrices generales, y también se saca o se propone desde el Ministerio material didáctico para que los profesores tengan un modelo de cómo hacer estas cuestiones en las clases. Tanto na educação básica quanto no ensino superior, professor? Sí, es desde los 4 años hasta los 18, todos los niveles del sistema educativo, y también hay cierta prescripción para la universidad, aunque ahí la autarquía universitaria hace que el Ministerio no tenga tanta potestad para dictar política. Que outros exemplos a gente pode tirar da experiência argentina diante do tema, professor? Bueno, otras experiencias tienen que ver con lo que se llamó el PAC, Programa de Alfabetización Científica, que fue un programa también del Ministerio de Educación para la zona más pobre de Argentina, que es en la frontera con Brasil y Paraguay, en la triple frontera. Allí hay 4 provincias grandes, muy pobladas, que han tenido dificultades con el tema educativo desde que se transfirió la potestad o la responsabilidad de la educación a las provincias. Se estadualizó la educación en los años 90, entonces se produjo un programa de apoyo especial para estas provincias que tenía que ver con dar más visibilidad a la ciencia y la tecnología y reencantar a los niños y a las niñas con la ciencia y la tecnología. Ese es otro ejemplo virtuoso de buena
buen fundamento epistemológico e histórico para la enseñanza de las ciencias. Pensar na alfabetização científica, então. Sí, ellos usan la palabra alfabetización con la idea de una ciencia para todos, una ciencia de calidad, una ciencia que sirve para la vida adulta y la ciudadanía. Ese era el centro del programa. Que outros exemplos, professor, o senhor encontra agora na América Latina, no Brasil, no México, como o senhor disse, que são países também que estão avançando nesse tipo de proposta? Hay bastantes ejemplos diversos. En Brasil, un tipo de ejemplo que no se da mucho en el resto del continente es de programas de posgraduación que son mixtos entre historia de la ciencia, epistemología y enseñanza de las ciencias. Si bien en el resto del continente hay programas de educación en ciencias o educación para las ciencias que incorporan la perspectiva epistemológico-histórica, no es muy común que el programa entero sea de las tres disciplinas conjuntas y tenga orientadores de las tres disciplinas, líneas de trabajo de las tres disciplinas, temas de tesis de las tres disciplinas. Eso se da prácticamente solo en Brasil, en Latinoamérica. Y hay varios programas muy reconocidos que tienen esta perspectiva triple, convergente entre epistemologia, história e enseñança. E no próximo bloco, então, a gente conversa com o professor Roberto Nardi, do Programa de Pós-Graduação em Educação e Ciência aqui da Unesp em Bauru. Ótimo. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós conversamos com o professor da Universidade de Buenos Aires, Agustín Adures Bravo. Nessa discussão da epistemologia da ciência, nós conversamos no ponto de contato com o professor Roberto Nardi, da pós-graduação de Educação em Ciência aqui da Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru. Então, História e Filosofia da Ciência é uma das linhas de pesquisa que hoje nós temos nos programas de pós-graduação. Dentre outras, nós procuramos estudar como a história e a filosofia da ciência pode ser inserido na formação do professor e, consequentemente, no ensino de ciências. Isto o nosso programa é uma das linhas de pesquisa do nosso programa e o professor Agustín veio colaborar, tendo em vista a importância dele no cenário internacional nessa área. É fundamental, porque vários de nossos trabalhos de pesquisa contemplam essa questão. Nós temos linhas de pesquisa que trabalham na questão das relações de ciência, tecnologia e sociedade. Tem outras linhas que é sobre o ensino não formal ou informal de ciências. Outras são ligadas a novas tecnologias no ensino. Então, essa linha é fundamental e faz parte da formação dos nossos futuros mestres e doutores conhecer com bastante profundidade essa questão. Então, esse curso que o professor está trabalhando aqui, ele vem ser mais um elemento para colaborar na melhoria dessa linha de pesquisa dentro do nosso programa. Eu acredito que hoje nós temos programas acadêmicos que formam pesquisadores nessa área e programas profissionais, né, ou profissionalizantes, que são para professores em exercício na educação básica. Faz parte dos programas acadêmicos ter essa discussão, porque ela, como eu disse, é uma das linhas de pesquisa. Nosso programa, ele é um dos primeiros, esse programa de educação para a ciência que foi criado aqui em 97, teve os primeiros mestres formados em 99, é um dos primeiros do país. Então, nós somos, assim, um programa que o que acontece nesse programa é muito importante dentro do cenário nacional. Hoje nós somos um dos poucos programas que tem a nota máxima na CAPES nessa área, que é a nota 6. Então, você vê também, esse programa tem um impacto muito forte em outras regiões do país, porque os primeiros doutores daqui já criaram outros programas no interior do Brasil, na Bahia, no Paraná, Mato Grosso, Goiás. Então, se nós tivermos uma formação muito consistente aqui nessa área, isso vai, consequentemente, se propagar para outros programas no país. Fora, evidentemente, o impacto que isso dá lá na educação básica, porque o desenvolvimento da pesquisa nessa área, os resultados da pesquisa, eles acabam sendo impregnados em documentos oficiais, tipo estruturas curriculares de cursos de graduação, né, dos futuros licenciados ou bacharéis até, e também nas propostas curriculares dos estados, né? Então é muito importante
que isto tudo chegue à sala de aula lá. Né? Nossos programas têm essa perspectiva também, que o desenvolvimento, os resultados dessa pesquisa consiga contemplar a melhoria do ensino de ciências, física, química, biologia, matemática, nas escolas da educação básica também. Professor, o senhor foi um convidado da pós-graduação em Educação para a Ciência para discutir essa questão da epistemologia com os alunos. E o senhor já pontuou ao longo do programa a importância de se debater a questão da epistemologia e que avanços essa área ainda precisa, que desafios ainda nós temos que transpor para ter um ensino de qualidade nessa dimensão, professor. Bueno, uno de los desafíos más reconocidos a nivel internacional y también aquí en América Latina es el de trabajar en forma interdisciplinaria para garantizar la calidad de la epistemología y la historia de la ciencia que vamos a incorporar en el campo de enseñanza de las ciencias. Porque nuestra comunidad es una comunidad de didáctica de las ciencias o de pesquisa en el seno de ciencias, y eso quiere decir que nosotros provenimos del campo de las propias ciencias y de la enseñanza, somos profesores. Y probablemente no hemos tenido en su momento una buena formación robusta, densa, rica en epistemología e historia de la ciencia. Quando o senhor fala da equipe multidisciplinar, que áreas seriam essas, professor? Sería epistemología, historia de la ciencia y enseñanza de las ciencias, y podríamos abrir a otras áreas como ciencia cognitiva, psicología del aprendizaje o de la educación, o científicos en actividad, para enriquecer la reflexión epistemológica histórica y de alguna manera crear una cierta vigilancia epistemológica. Eso quiere decir acompañarnos de pesquisadores en epistemología e historia, profesionales del campo, que aporten ideas de esos campos a la enseñanza de las ciencias y también certifiquen o apoyen o vigilen el tipo de transposiciones, de adaptaciones que nosotros hacemos a la enseñanza de las ciencias. Em que medida a divulgação científica também se coloca enquanto um desafio para que as pessoas tenham conhecimento a respeito dessa discussão e dessa teorização e dessa prática necessária? La divulgación científica es otro campo diverso y distinto, más cercano a la comunicación pública, a la comprensión pública, al periodismo científico, pero participa de mi campo o de mi interés en el mismo problema, de que es la divulgación también tiene que tener fundamentos epistemológicos históricos, tiene que presentar unas imágenes de ciencia y de científico, discutir la ciencia y la tecnología con fundamentos epistemológicos históricos. Y eso porque ainda si lo que é estamos algo es a un ser desafío. vencido. Sí, porque si nosotros desde la escuela estamos dando un mensaje sobre qué es la ciencia y la tecnología, que no sintoniza o se contradice parcialmente con el mensaje que está dando la divulgación, entonces estamos en problemas. La idea sería que hubiera un mismo tipo de mirada epistemológica histórica, tanto en el campo de divulgación como en el de enseñanza formal, para que los chicos y chicas tuvieran en los dos ámbitos, y también adultos, ciudadanos, en los dos ámbitos, una misma clase de imagen propuesta sobre a ciência e a tecnologia. E a diferenciação da formação dessas crianças, que o senhor colocou que serão futuros profissionais, não necessariamente atuando na licenciatura, se tornando professores? La diferencia es que hablamos de una educación científica para todos, o científica de calidad para todos. Eso quiere decir que tendríamos que generar en escuela básica y media un tipo de formación científica que es independiente de toda expectativa sobre los chicos y chicas, solamente formando ciudadanía, personas realizadas y felices que puedan insertarse en la sociedad, independientemente de cualquier expectativa de que sean científicos o políticos o cualquier profesión. Entonces, ese es un desafío también, porque hay la tendencia que conforme se avanza en el sistema educativo y se acercan los chicos a la universidad, vamos a dar más densidad o peso al contenido científico duro, pensando que algunos de ellos van a ser prospectivos ingenieros o médicos o agrónomos o científicos. Entonces, el desafío es mantener el equilibrio en una formación que sea relativamente independiente del futuro de estos chicos, que solo garantice calidad, ciudadanía, valores, felicidad y realización de estos chicos, pero que no suponga de antemano que van a hacer esto o lo otro, qué estudios van a seguir o qué trabajo van a tener. Essa dimensão humana, solidária, cidadã, é importante dentro dessa dimensão de se apropriar desses conceitos, desse conhecimento da epistemologia. Sí, es totalmente importante porque la epistemología actual, reciente, de la segunda mitad del siglo XX, propone una mirada más humanizada y humanista de las ciencias, entonces las presenta como un producto cultural humano valioso y entonces eso de alguna forma apoya un tipo de enseñanza de la que te estoy hablando, una enseñanza de calidad y para la ciudadanía, porque no pone a la ciencia en un pedestal de superioridad sobre otros conocimientos, sino que supone que es una creación humana de gran importancia, que es casi patrimonio UNESCO de la humanidad, la podríamos llamar, ¿no? En el sentido de que
Es imposible ejercer ciudadanía, ser adulto, insertarse en la sociedad sin conocimientos básicos de ciencia y tecnología que sean para el disfrute, para la actuación solvente en el mundo, para la toma de decisiones informadas, para el juicio crítico, para la mirada afinada sobre los medios de comunicación. Entonces estamos hablando de una educación científica para una educação general y no al revés. Es la contribución humilde que pueden hacer las ciencias, a educação científica, à la formação de pessoas. Que a gente tem, então, cada vez mais próximo da gente essa educação para todos nessa dimensão cidadã envolvendo a ciência que é tão valiosa para o dia a dia de cada um de nós. Sí, yo creo que eso está muy asumido en nuestro continente y la línea política en nuestros países, las últimas presidencias de nuestros países lo tienen muy claro. Pero aquí me parece que el problema no es ese consenso general que está, sino poder discutir más finamente las contribuciones humildes que puede hacer la ciencia a esa formación. La formación general está diseñada. Es una formación ahora para todos, para grandes capas de la población, abierta, mucho más democrática, mucho más inclusiva que la que había antes, hace 20 años, pero lo que no está todavía muy claro es cómo participa la enseñanza de física, de química y biología en este tipo de educación, porque esto es nuevo, no existía hace 20 años. Que essas discussões, então, sejam fomentadas cada vez mais. Professor, muito obrigada por sua participação e convido a retornar ao programa e ao Brasil assim que possível para trazer esse tipo de esclarecimento. Muito obrigada. Muchísimas gracias. Gracias. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever essa discussão sobre epistemologia da ciência, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até mais.